Hola, hoy veremos el tema de los signos de puntuación. ¿Qué son los signos de puntuación? Pensemos, ¿tenemos alguna idea de ello? Bueno, son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito al tiempo que le permite al lector identificar las inflexiones del texto, es decir, el modo de entonación y las pausas necesarias que facilitan su comprensión. Los signos de puntuación cumplen una importante función en la lengua escrita, pues su correcto uso permite comprender de forma coherente y sin ambigüedades el contenido de un texto. Por medio de los signos de puntuación se estructuran los textos, ordenando y jerarquizando las ideas en principales y secundarias, lo que permite al lector una mejor interpretación, análisis y comprensión del contenido. Tipo de signos de puntuación. Los signos de puntuación poseen unas normas generales establecidas para hacer el correcto uso de los mismos. Sin embargo, es posible que cada individuo haga un uso particular de los signos, pero considerando siempre las normas generales implantadas. Veremos el punto. El punto indica la pausa que se reproduce al final de un enunciado. Después de punto siempre se escribirá con mayúscula, salvo es el caso de que aparezca en una abreviatura. Existen tres tipos de punto y se clasifican en el punto y seguido. Se emplea para separar los distintos enunciados que forman un párrafo. Después de un punto y seguido, se continúa a escribir en la misma línea. También tenemos el punto y aparte. Separa párrafos distintos. Tras el punto y aparte, la escritura debe de continuar en la línea siguiente, en mayúscula y sangrada. El punto y final es el punto que cierra un texto. También tenemos el otro signo de puntuación, que es la coma. La coma marca una pausa breve dentro de un enunciado. Punto número 1. Se emplea para separar componentes de la oración o sintagma, salvo que esté precedido por alguna conjunción como i, e, o, u, ni. Por ejemplo, Andrea llegó de la escuela, hizo los deberes, tomó baño y se durmió. Punto número 2. Se usa para encerrar incisos o aclaraciones y para señalar omisiones. Por ejemplo, si vienes, te esperamos. Si no, nos vamos. Punto número 3. Separa la parte entera de un número de la parte decimal. Por ejemplo, 3,5 kilómetros. Punto número 4. Las locuciones conjuntivas o adverbiales van precedidas y seguidas de coma. Por ejemplo, en efecto, es decir, en fin. También tenemos el otro signo de puntuación, que son los dos puntos. Los dos puntos representan una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto. Se usan los siguientes casos. 1. Antes de una cita textual y como un llamado de atención. Por ejemplo, dice el refrán, más vale tarde que nunca. Número 2. Antes de una numeración. Por ejemplo, las 4 estaciones del año son, primavera, verano, otoño e invierno. Número 3. Tras las fórmulas de cortesía que encabezan las cartas y documentos. Ejemplo, entre comillas, estimada profesora, y Punto número 4. Entre oraciones relacionadas sin nexo, cuando se expresa causa, efecto o una inclusión. Ejemplo, perdió el trabajo, la casa, el carro, todo por el juego.
También tenemos el punto y coma. El punto y coma representa una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto y seguido. Se emplea en los siguientes casos: para separar los elementos de una numeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Por ejemplo, su pelo es castaño, punto y coma. Los ojos verdes, punto y coma. La nariz respingona. 2. Ante las conjunciones, es decir, pero, aunque y más, etc. Cuando se introduce una frase larga, por ejemplo, hace muchos años deseaba visitar ese lugar, punto y coma, pero hasta el sol de hoy no había tenido oportunidad. También tenemos los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos están formados por 3 puntos, en línea y sin espacio entre ellos. Se emplean los siguientes casos. Número 1. Al final de las enumeraciones abiertas, con el mismo valor que la etcétera. Por ejemplo, 1, 2, 3 puntos suspensivos. Punto número 2. Cuando se deja una expresión incompleta o en suspenso. Por ejemplo, a pocas palabras. Punto número 3. Para expresar dudas, temor o vacilación. Punto número 4. Cuando se reproduce de forma incompleta una cita textual, texto o refrán. Por ejemplo, cuando Gregorio Samsa se despertó, se encontró sobre su cama convertido en un monstruo insecto. Kafka, La Metamorfosis. Tenemos los signos de interrogación y de admiración. El uso de los signos de interrogación, que son representadas de esta manera, marca el principio y el fin de una pregunta formulada de manera directa. Por ejemplo, ¿qué quieres? Los signos de admiración o exclamación son usados en los enunciados que expresan un sentimiento o emoción intensa. Por ejemplo, ¡qué fracaso! ¡Fuera de aquí! También en las interjecciones. ¡Ay! ¡Oh! Cabe destacar que el uso de los signos de interrogación y admiración dobles, es decir, abiertos y cerrados, es exclusivo de la lengua castellana. El uso de los signos de admiración e interrogación dobles se estableció por decisión de la Real Academia de la Lengua en el año 1754. Fue consecuencia de las continuas confusiones de las lecturas derivadas, de la ausencia de elementos gráficos que anunciasen las preguntas o las admiraciones. Tenemos los signos de puntuación y auxiliares. De igual manera que los signos de puntuación, los signos auxiliares ayudan a interpretar un texto, lo cual genera coherencia y permite al lector obtener una mejor comprensión. Algunos de los signos auxiliares son el guión, las comillas, los asteriscos, las diéresis, el apóstrofo, los paréntesis y los corchetes, como bien son representadas en esta pantalla. Ahora bien, vamos con un signo auxiliar, que es el guión. El guión corto se utiliza para separar palabras o para unirlas, de modo que permite establecer relación entre sílabas o palabras. Cuando una palabra no cabe al final de una línea, se separan sus sílabas con guión y se continúa en la línea siguiente. Por ejemplo, armario, lucero, ratonera. Asimismo, cuando se necesitan más de 2 términos para describir un asunto, se usa guión. Por ejemplo, luso-venezolano, socioeconómico, anglo-parlante.
Cuando un término de este tipo de estandariza, tiende a omitirse el guión y se asimila la primera parte como prefijo. Por ejemplo, grecolatino, abrelatas, malcriado, etc. Tenemos otro signo auxiliar que es el de las comillas. Las comillas se usan para dos funciones esenciales. La primera, destacar una palabra o frase dentro de un texto. La segunda, para citar palabras de otra persona. Tenemos la siguiente auxiliar, que son las diéresis. En la lengua española, la diéresis es un signo gráfico que permite leer la letra U, cuando, a pesar de estar entre la consonante G y las vocales semiabiertas I y E, debe sonar. Por ejemplo, ungüento, cigüeñal, güiro y lingüística. En otras lenguas, como el alemán o el francés, la diéresis modifica la sonoridad de las vocales de acuerdo a sus propias normas gramaticales. También contamos con el siguiente auxiliar, que es el apóstrofo. El apóstrofo en español tiene varios usos. Podemos enumerar las siguientes. Número 1. Elidir una letra en escritura antigua. Por ejemplo, de ellos. Número 2. Representar gráficamente la omisión de una sílaba que no se pronuncia en el lenguaje coloquial de determinada región. Por ejemplo, ¿pa' qué? ¿Tú quieres ese dinero? Ahora sí que quiero nada en el río. Tenemos la siguiente auxiliar, los paréntesis. Los paréntesis sirven para delimitar. A través de ellos pueden aislarse palabras, frases o párrafos incluso. Esto permite aclarar o aportar alguna información complementaria al texto principal. Por ejemplo, La Metamorfosis de Kafka, publicada en 1915, es una obra fundamental de la literatura contemporánea. De no haber sido por José, que había estado presente, nunca hubiera descubierto la verdad. ¿Se dan cuenta cómo se da el uso de los paréntesis en diferentes textos? Tenemos los corchetes. Los corchetes se usan de una forma similar a los paréntesis, pero son menos frecuentes y se ajustan a determinadas salvedades. Número 1. Se usa corchete para introducir información adicional a un texto que ya está entre paréntesis. Por ejemplo, el último disco de Violeta Parra, llamado Las Últimas Composiciones, 1966, fue su obra mejor lograda. En esta frase nos damos cuenta cómo se hace el uso correcto de los corchetes. Número 2. Se usa también en poesía para señalar la continuidad de una palabra o segmento que no cabe en la línea anterior. Número 3. Cuando durante la transcripción de un párrafo, el que escribe desea introducir alguna nota o aclaratoria. Número 4. Cuando durante una cita se omite una sección del texto referido. Y así es como terminamos nuestro tema número 2.